es desechada. Hay censura ahorita en los medios, en lo que vemos en el internet. Si alguien habla del pecado, si alguien habla de estas cosas, es censurado. Vemos a nuestro alrededor que hay mucha corrupción en todos los niveles, en todos los aspectos de la vida. Hay injusticia social, pero sobre todo la idolatría que existe y que existía para ese tiempo. Vivimos tal vez en una ciudad, en un lugar privilegiado, ¿verdad? Tijuana. Pero para allá al sur, donde vive la gente constantemente en la idolatría, en todas estas cuestiones, ¿verdad? La adoración que no es directamente a Dios. Para ese tiempo el pueblo estaba entregado a la idolatría. Y la queja del profeta con Dios fue fuerte, fue constante, pero lo más hermoso es que Dios tiene la paciencia y le contesta al profeta. Ahí en el capítulo 2, vemos ahí en el versículo 4, he aquí, dice, que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo, ¿qué, hermano? Mas el justo por su fe vivirá. Amén. Y fueron palabras directamente de la boca de nuestro Dios hacia el profeta. Pero estas palabras retumbaron en su corazón, hicieron eco, hicieron mella, porque vemos que el profeta, si vemos la historia, ¿verdad? Y corroboramos ahí todo el capítulo 2 donde habla Dios. El profeta llega al capítulo 3 y hace una oración y un cántico bien hermoso. Y vemos en la narrativa, ¿verdad?, cómo su perspectiva de la vida, su perspectiva que había en él cambia totalmente y le da honra y gloria a Dios, pero entiende que el hombre y la mujer sin fe no pueden avanzar. Amén. Dios le da señales a Habacuc y le hace entender que había una diferencia en la gente que vivía en fe. Para ese tiempo quedaba un remanente en el pueblo de Judá, un remanente que por medio de su fe y a través de la fe en Dios alcanzaría misericordia. Pero esa fe tenía que ser constante y firme. Y el texto nos da a entender que la vida y la muerte dependen de la fe. La vida y la muerte dependen de la fe. Y vemos ahí, acompáñenme ahí en el libro de Gálatas. Y vemos como un requisito para la justicia de Dios, que ese requisito es la fe. Ahí en el versículo 11 del capítulo 3 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces no había manera de ser justificado por cualquier acto, por cualquier decisión de la persona. No hay manera de justificarse más que por medio de la fe. Entonces la fe en el cristiano tiene que ser un requisito permanente. Mucho se nos ha hablado de la fe, mucho hemos escuchado, mucho se nos ha predicado, pero necesitamos hacer que esa fe quede como un sello grabado en nuestra mente, en nosotros, en nuestra persona, como hombres de fe.
¿Alguien que me ayude a leer Efesios 2:9? Efesios 2:9. Dice así: no por obras para que nadie se gloríe. Amén. No por las obras que nosotros podamos hacer, o porque yo soy hijo de fulano o hijo de mengano, tengo derecho. No, nada de eso. Es por la fe, por la misericordia de Dios, por su gracia. Entonces la fe es necesaria para la vida del cristiano. La fe es indispensable. No podemos ser cristianos si no hay fe. No podemos decirnos, llamarnos hijos de Dios si en nosotros no hay fe. Y qué importante que nosotros podamos entender que la fe proviene de Dios. A cada uno se nos dio una porción de fe. Algunos una porción, algunos otra, pero de nosotros depende que esa fe crezca. De nosotros depende que esa fe florezca y dé fruto. ¿Y cómo lo vamos a reflejar? ¿Cómo vamos a saber que nosotros tenemos fe? Vienen luchas, vienen pruebas, vienen cosas difíciles a nuestra vida y muchos son derrotados, muchos se han quedado en el camino, pero otros tantos hemos sido fortalecidos en la fe y seguimos adelante, continuamos aunque la lucha venga, aunque la prueba, aunque la enfermedad venga a nuestra vida a hacer mella en nosotros. Nosotros tenemos que seguir avanzando en la fe. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y qué es que, hermano? Amén. Entonces, nosotros tenemos que tener fe. Y no nomás decir yo tengo fe. En un trabajo que yo tuve anteriormente, anterior al que tengo ahorita, tenía una labor de... era hasta cierto punto un servidor público. Y mi trabajo era llegar con los patrones y hacer la diligencia para la cual había sido mandado con el patrón X. Y yo llegaba con el patrón y me identificaba. Le decía, yo soy fulano de tal y traigo un oficio que me ha dado, pues ahora sí que la institución, y tengo una credencial que me hace portador, donde tengo autoridad para hacer esto y esto. Y las personas entendían, porque yo llevaba con qué identificarme. Si yo llegaba así de la nada y decía, pues soy fulanito de tal, pues tal vez me decían, bueno, ¿y tú qué? ¿Qué anuncias o qué vendes? Y tal vez no me daban la importancia, ¿verdad? Que requería, ¿verdad? La diligencia para la cual se estaba llevando a cabo. Lo que me daba la importancia era el documento oficial en el cual yo me representaba. Era un documento oficial donde yo tenía cierta autoridad para hacer la diligencia que yo tenía que llevar. Pero sin ese documento yo no era nadie, era como cualquier persona. Y la fe en la vida del hombre, en la vida del cristiano, es como ese sello que nosotros llevamos, que nos da autoridad y nos da poder. Y donde quiera que vamos, donde quiera que estamos, hay algo que diferencia, nos hace diferentes de las demás personas. En el mundo espiritual se ve reflejado ese poder. ¿Por mí? No. Por la misericordia de Dios. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos ese sello que nos hace portadores de una fe. Qué importante es que nosotros tengamos esa fe y la llevemos a la práctica. Cuando venga la enfermedad, cuando venga la necesidad, poder
hacer estragos en el mundo espiritual a causa de esa fe.